Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Descansaron? ¿Hicieron su tarea? ¿Se pelearon con otras generaciones? Sí, fabuloso. Bueno, vamos a recapitular lo que vimos el día de ayer con la intención de darle continuidad al tema del día de hoy que nos va a acompañar la maestra Suri. De entrada, ayer veíamos que la evolución de la familia ha cambiado en su conceptualización, sin embargo, antropológicamente sigue funcionando de manera igual. Veíamos que la familia tiene múltiples factores y que si somos muy estrictos como tal, una familia se da cuando dos personas se juntan y hay una generación. A partir de esa generación propiamente ya hay un esquema familiar y a partir de allí veíamos la evolución que hemos tenido con respecto al paso del siglo XX y XXI. Por ejemplo, hablamos de la familia nuclear, en donde existe papá, mamá e hijos. Viven de manera independiente y ellos hacen líos en el cuidado. Tiene beneficios, mayor autonomía, tiene limitantes, mayor cansancio, mayor estrés. Otro modelo de familia que veíamos más o menos a partir de los 2000 era la familia monoparental, en donde uno de los padres se queda a cargo del cuidado de los hijos y el otro está ausente, ya sea por muerte, por separación, por negligencia, la causa que sea. Este tipo de familia tenía beneficios. Hay una sola directriz a la hora de educar, pero también tenía anomalías muy importantes, sobre todo en la salud, de quien se encarga de cuidar a los menores. Veíamos una tercera familia, en donde prácticamente se le conoce como reconstruida. En la familia reconstruida venimos de dos situaciones conyugales muy diferentes, quizás separados, divorciados, viudos, tratamos de conjuntar a la familia, juntamos a los hijos, hacemos una mezcolanza y esta es de las familias más complicadas que teníamos. ¿Por qué? Porque vienen dos creencias, dos ideologías, dos sistemas familiares muy diferentes y reconstruirlas es todo un reto. Y también veíamos la familia intergeneracional, que prácticamente es el tema. La familia intergeneracional también puede ser una familia extendida. ¿En qué sentido? Intergeneracional están los hijos, los papás, los abuelos. Se le llamaba intergeneracional porque no necesariamente viven todos en el mismo sitio. Intergeneracional significa que varias generaciones se encarguen de educar a los hijos, ¿vale? Y a partir de ello entramos al tema y veíamos cómo es que se consolidaba. Ahora, nosotros revisamos que en esta familia intergeneracional, como en otro tipo de familias, lo importante es el funcionamiento. Y dentro del funcionamiento básico, revisábamos que existen 4 componentes importantes para poder establecer la relación en esta familia. El primer factor es cómo nos ponemos de acuerdo todos, ya sea monoparentalmente, conyugalmente, intergeneracionalmente, en los acuerdos de la crianza. Es decir, las reglas bien claras con respecto a la educación de los menores. Si son chicos es fácil ponerse de acuerdo y no hay tanto lío. Los acuerdos se empiezan a complicar cuando van avanzando nuestros hijos y, por ejemplo, nuestra población cuando van en secundaria. Segundo, veíamos que la familia también goza de un elemento muy importante en donde acreditamos la autoridad o desacreditamos la autoridad. Cuando la familia intergeneracionalmente acreditamos la autoridad, es más fácil que todo fluya, porque todos respetamos la regla que se impuso, más allá si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y por último, cuando no se respete este acuerdo de autoridad, pues es desacuerdo. Y evidentemente traía anomalías importantes para el desarrollo de los menores. Sobre todo, en este caso, le pega más a los niños pequeños que a los adolescentes. El niño pequeño crece confundido porque no sabe quién es la autoridad con respecto a la familia. Y si estamos en una familia intergeneracional, ni siquiera conoce los roles. Al abuelo le dicen papá, a la abuela le dicen mamá, a la mamá le dicen el nombre, es un caos, ¿vale? Entonces, aguas con ese punto. El tercero, veíamos la división de trabajo, que es prácticamente todas las tareas que tenemos que desarrollar en la estructura familiar. ¿Qué tarea corresponde? ¿Quién es el responsable? Ejemplo, ¿quién va a ser el responsable de darle de comer cuando regresa del colegio? ¿Quién es el responsable quizá de elaborar la dieta o la alimentación para que ese niño pueda alimentarse? ¿Quién va a ser el responsable de llevarlo al parque, de llevarlo a los entrenamientos, de estar con ellos el fin de semana?
de gestionar el uso del teléfono, redes sociales, tabletas y todo lo que pudiera venir con respecto a ello. Y por último, la familia también tiene una gestión conjunta familiar. ¿Qué significaba esto? Básicamente, cómo nos ponemos todos de acuerdo para seguir las pautas del ritmo y rutina dentro de la estructura familiar. ¿A qué hora dormimos al niño? ¿A qué hora va a ir a jugar? ¿Cuáles son los horarios de tarea? Etcétera. Y con estos cuatro factores los mezclábamos y prácticamente hablábamos de la dinámica natural con la que debe de funcionar una familia. Cuando alguno de estos cuatro factores es muy lábil o es muy frágil, necesariamente ahí es donde encontramos muchas situaciones de conflicto dentro de la familia. Y hasta ahí nos quedamos. Realizamos un test, vimos estos cuatro factores y les propuse un ejercicio. A partir del test, ¿cuál era la causa que veían o el problema que podían identificar? Segundo, ¿qué consecuencia tenían mis hijos? Y tercero, ¿qué solución se me ocurría incorporar en esta semana para poder hacer que esto se vaya modificando si es que está causando conflicto? ¿Dudas hasta aquí? Hicieron su tarea. ¿Saben qué familia tienen? ¿Saben qué factor está fallando? ¿Tienen claras sus tres C? El conflicto, la causa y la solución. ¿Sí? ¿Todos estamos claros? Bueno, vamos a hacer algo muy sencillo. Para comenzar, vamos a ponernos de pie y vamos a ir a compartir con una persona con la que no haya tenido contacto, que me genere confianza y que le dé información superficial acerca de lo que solicité. Si se van a la profundidad y se ponen a llorar, es válido, ¿sale? Pero sean lo más generales posible para que no hablan ya, ¿saben? Es simplemente compartir que trabajamos aquí. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Únicamente 3 minutos una persona, después los voy a interrumpir, voy a decir cambio, 3 minutos la otra persona. Y al finalizar van a ser otros 3 minutos para llegar a alguna conclusión y se acabó. ¿Sí queda claro? Entonces, por favor, no los queremos ver sentados, queremos que se muevan, que conozcan a otras familias para ver en qué se componen. ¿Listos? Alonso, ¿me ayudas con un cronómetro digital por allí? ¿Sí queda claro? Sale, pues vamos a ponernos de pie. Busquen con el que no haya convivido a alguien que les cause confianza y platiquen la situación familiar. Todos de pie, por favor, para no estar tan sentados. Sí, de pie, busquen a alguien, alguien. Ah, no, ¿me ayudas con un timer, por favor?
Un minuto para cambiar de pareja, para que el otro hable. Sale cambio. Ahora que el otro convence sobre la familia. ¿Ya platicaron los dos? Perfecto. Ahora vayan conversando las conclusiones de haber escuchado. ¿Qué conclusiones sacan? 3 minutos para conclusiones.
Vayan cerrando, por favor. 30 segundos, vayan ya haciendo su cierre. 20 segundos. Muy bien, vamos tomando asiento, por favor. Bien. Hablamos 3 minutos. Escuchamos 3 minutos. Compartimos 3 minutos. Primera reflexión. ¿Es difícil hablar de nuestra familia? La verdad. Vamos a hacer lo siguiente. Por tiempo me gustaría que nos compartieran 5 conclusiones a las cuales llegaron. ¿Vale? ¿Quién nos comparte? Conclusiones. ¿Qué concluyeron al ver la dinámica de las familias y los factores? Pero tantito. Bueno, denme un segundito. Ándale, gracias. Buenas noches. La señora y yo dijimos que nos íbamos a mandar a un internado. No, no es cierto. Pero sí. ¿Quién me apoya? Bueno, a final de cuentas, no concluimos, simplemente lo que hemos visto es que son problemas familiares normales que siempre hay en cada familia. La falta, no es falta de atención, sin embargo, es la edad que tienen, van creciendo y van teniendo sus formas de ver la vida conforme están en la escuela y conforme se desarrollan en la casa. Y entonces, al final, tienen dos educaciones diferentes, la que tienen en la escuela y la que tenemos en casa. Y eso a veces tiene un poco de problemas, porque si yo digo una cosa, la escuela dice otra. Sí, pero yo tengo un tiempo para darte de comer y hagas tareas, pero la escuela me dice que tengo que hacerla inmediatamente que llego de la escuela. Es un decir, no digo que sea el problema aquí. Pero vaya, eso es a lo que realmente concluimos o damos como solución, es que también hay que tener como la comprensión y la pauta para seguir ambas reglas, porque a final de cuentas es para la educación de ellos. Fabuloso, vean qué gran reflexión hace. La familia empieza a sobrevivir en la medida en que se ajusta. Cuando una familia no se va ajustando a las necesidades, tiende a desaparecer. Por eso es dificilísimo transitar del preescolar a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria, porque a lo mejor puede estar ocupando ciertos hábitos, ciertas estructuras de preescolar, cuando ya tiene 18 años,
Ese desajuste y esa rigidez da la torre al sistema. Gran reflexión. ¿Quién más nos comparte? Nosotras concluimos que siempre es falta de comunicación y de establecer límites. O sea, jamás por el cariño que por ejemplo, ella le tiene a su hija, o el cariño que mi mamá me tiene a mí, no nos ponemos los límites claros desde el principio y sobre eso empieza pues a caernos mal, ¿no? Que sobrepasemos esos estándares sin decirnos o la comunicación no la tenemos, o sea, no hay cartas sobre la mesa sobre lo que sí se hace, no se hace, o sobre cómo va a ser la crianza compartida. Fabuloso. Entonces ustedes le dieron mucho peso a los acuerdos. Sí. Si los acuerdos no son establecidos de manera explícita, generan confusiones. Sí. Fabuloso. Gracias. Entre todos salimos perdiendo. Gracias. ¿Quién más nos comparte una tercera reflexión? ¿Una tercera? ¿Alguien? Por favor, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Precisamente es comunicación. Primero entre padres, entre el núcleo familiar principal, y luego de ahí, precisamente otra de las cosas que hicimos es enseñanza a los niños precisamente sobre la autoridad, porque podemos tener conflictos, pero si no tenemos un buen acuerdo y respetamos esa autoridad también, estamos hablando precisamente que a veces el tiempo que se tiene la mamá, más tiempo que el papá, precisamente por el trabajo, es respetar la autoridad del tiempo de la mamá y el tiempo del papá también, ¿no? Y también vimos la gestión bueno, la autorización vimos un caso de un nieto, un bisnieto, que la autoridad es su mamá. Si no está su mamá, es su bisabuela. Si no es su bisabuela, están sus tías. Pero si llega su abuelita, es su abuelita. Y es educarle a los niños, o en este caso al niño, quién es la autoridad principal y cómo precisamente, aunque hay más personas, quién es la que manda. Fabulosa reflexión. Fíjense, lo sentaron con respecto a la comunicación. Ya cuando trabajamos temas específicos de comunicación en las familias, tienen tres variantes que ahorita me hizo reflexionar. La primera es comunicar con mi familia con respecto a la tarea que tienes que realizar. En términos concretos, sobre los hábitos que tienes que construir. ¿Cómo comunico que tienes que hacer tarea? ¿Cómo comunico que te tienes que levantar a cierta hora? ¿Cómo comunico que tienes que cumplir con la escuela? Para los que somos autoritarios, ese no es un problema. Comunicar la tarea es fácil. Viene una segunda forma de comunicación interna, la relacional. ¿Cómo te comunico el afecto para que te sientas seguro más allá de la tarea que te corresponde? Cuando soy autoritario tengo un problema. Estoy tan focalizado sobre lo que tienes que hacer que me olvido de la relación y acabo lastimándote, aunque en el fondo tenga la verdad o tenga la razón. Comunicar relación significa sostener el afecto, saber que más allá de la instrucción que te dé, no vas a perder mi afecto para nada. Reprobaste matemáticas y te fue muy mal, pero eso no significa que pierda el afecto que siento por ti. Cuando solo estoy centrado en la tarea, el niño o el adolescente sobreentiende que si no cumplí con la tarea, papá me deja de querer o mamá me deja de querer, y eso lo lastima muchísimo. Y hay una comunicación también muy importante, la comunicación del proceso. La comunicación del proceso significa enseñarte a hacer las cosas. Paso 1, paso 2, paso 3. Ejemplo típico. Hijo, saliste mal, échale ganas a la escuela. ¿Pero qué es échale ganas a la escuela? Cuando decimos échale ganas, no estamos comunicando el proceso, ni siquiera el afecto, ni siquiera la tarea. Es una frase trillada que tenemos para salirnos del problema. Comunicar el proceso significaría, te voy a enseñar a hacer esto que te cuesta trabajo en paso 1, paso 2, paso 3. Y no puedo pasar del paso 1 al paso 2 si es que no dominas la tarea. Fíjense qué tan importante es la comunicación procesal, ¿no? Es decir, que nos demos el tiempo de enseñarte a hacer las cosas.
de que nos demos el tiempo de saber que más allá de la tarea no vas a perder mi afecto. Y de darnos el tiempo de tener claro cuáles son las responsabilidades que vas a tener que cumplir. Cuando estas tres condiciones que el señor las comentaba se cumplen en esta comunicación, es más fácil que la familia vaya evolucionando. Porque conjuntamos las tres cosas. Primera, te enseño qué hacer. Segunda, te enseño qué sentir. Y tercera, importante, te enseño cómo responsabilizarte. Aquí en pedagogía, pues nuestro trabajo es ese, enseñar el A, B, C de las cosas para poder resolver algo. Muchísimas gracias. Una última reflexión. ¿Quién nos comparte una última reflexión, conclusión? ¿En serio? ¿No? Pues nosotros los vimos bastante cómodos platicando, ¿eh? ¿Quién más nos comparte? Una, por favor. Buenas noches a todos. Hace unos momentos de los acuerdos y es lo que siempre he manejado. Aquí viene una parte en la cual, ayer con el ejercicio, te das cuenta de que si hay acuerdos, se respeta lo que dice la mamá, yo no soy en contra, y ya después se discute a solas entre papás. Sabes que no estaba de acuerdo en eso, pero no puedo hacerlo frente a la niña. Ah, ok, ya sí. Después viene la otra parte. Cuando llegan los papás, el acuerdo ya con el hijo en contra del papá, ¿no? Y el oscurito. Y ahí es una parte que la vivimos todos. Y viene aquí la parte que decías, oh, también no voy a dejar de querer al hijo, pero son tan hábiles los hijos desde chiquitos, sabedores, consentidos y queridos, que saben chantajear. Y nosotros le podemos decir, te estoy regañando por tu bien, sí, pero no puedo ponerme muy de buenas enseguida, o a la media hora, porque va a decir, ya está de buenas, ya se le pasó el coraje, o eso es lo que se me pasa. O estar enojado 1 o 2 días. Entonces, hay una partecita ahí que es difícil manejar a los hijos. Ahorita en la adolescencia, muchísimo, ¿no? Porque es muy complicado. Fíjense, qué tema tan extraordinario. ¿Cómo caramba nos enseñan a acordar cosas? ¿Alguien tuvo una clase de acuerdo? ¿De negociación? Si vengo de familia tradicional y autoritaria, ¿cuál era la negociación? Pues no había mucho, ¿verdad? En nuestra cabecita es fácil de entender. El acuerdo siempre tiene un 0 o un 1. 0 es igual a perder. 1 es igual a ganar. Si yo todo el tiempo con mi pareja tengo el 1 aquí marcado, ¿cuándo voy a ceder? Y si ya tiene tatuado el 0, es que tú eres bien mandón, pero tú eres bien dejada. Tener el 0 y el 1 es bien difícil porque no lo hacemos consciente. Hoy nos enseñan que lo mejor es tener 1-1, ¿no? Ganar, pero no es un esquema tan fácil. Por eso los niños nos toman muchísima ventaja en familias intergeneracionales. Si estamos sobreprotegiendo al niño y está creciendo con esa sobreprotección, tiene el 1 marcado aquí, siempre quiere ganar. Y hoy lo conocemos como el niño emperador, ¿no? Aquel que gobierna la casa. Y todo se dirige a través de ello. Pues habría que reflexionar sobre los acuerdos, porque sí hay formas de establecerlos. Sin embargo, es así de sencillo como les digo. A ver, yo cuando voy a hablar con mi esposa o con mi pareja, ¿qué tengo? ¿El 1 o el 0? ¿Ella qué tiene? Y a partir de ello, ¿qué estoy dispuesto a empezar a negociar con base en ello? Oigan, ¿y si los dos tienen 0? Y la abuela tiene 1. Que no es tan fácil, en fin. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus participaciones. Ya nada más para cerrar el tema, me gustaría revisar nada más los beneficios que traen las familias intergeneracionales en el desarrollo de los niños. Cuando los 4 factores van en concordancia, se van adaptando y se trabaja en conflicto, es decir, esta familia no crece o los 4 factores no nos dicen que quitemos el conflicto, al contrario, el conflicto fortalece los 4 factores. A mayor conflicto, mayor flexibilidad, a mayor flexibilidad, mayor supervivencia del sistema. Entonces no existe mito de que no hay problemas, no debe de haber muchos.
Cuando se cumple todo esto, ¿qué observamos o qué beneficios observamos en niños de primaria, adolescentes de secundaria o jóvenes de preparatoria? Primero, adquieren mayor competencia social por la finalidad de que nos enseñan precisamente a negociar, a acordar, a este 0-1, 0-0, 1-1, etc. Segundo, hay un mayor funcionamiento ejecutivo. ¿En dónde? En la cabecita. ¿Qué es el funcionamiento ejecutivo? Mayores niveles de atención, mayores niveles de memoria, mayores niveles de querer hacer cosas de manera organizada. Tercero, mayor seguridad en el apego. Es decir, me siento importante en mi familia, me siento amado en mi familia a pesar de que tenga diferencias con ellos. Cuarto, menores niveles de estrés, porque hay menos conflictos, sobre todo hay menos niveles de cortisol y eso irriga un montón de situaciones. Mayor sensibilidad al ambiente familiar y mayor autoeficacia parental. ¿Qué es autoeficacia parental? Saber que necesito apoyo y que confío al darle a las otras generaciones ese mismo apoyo. Ahora, en niños preescolares, ¿qué sucede? En niños preescolares tiene cualidades hermosas. Cuando los abuelos están presentes de manera intergeneracional y los papás permiten la presencia y se llegan más o menos a cumplir estos 4 factores que podemos encontrar. Los niños tienen mayores conductas prosociales. ¿Qué es una conducta prosocial? Ayudar al otro sin necesidad de tener una ganancia. Cuando un niño no tiene conductas prosociales, ¿será un problema? Pues sí. Porque en el preescolar lo vamos a percibir como egoísta, o como autista, o como con problema de conducta. La conducta prosocial en los niños de preescolares es vital porque es lo que les permite incorporarse a diferentes niveles o a diferentes grupos sociales. Cuando un niño, por ejemplo, en su conducta prosocial es agradecido y además es compartido, se le abren las puertas. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre decir, a ver, hijo, tesoro, hermoso, chulo, me la pasé 2 horas haciendo tu desayuno. Y me has dicho que lo has compartido con tu compañero que nunca le dan de desayunar, ¿qué le digo? Le digo, comparte. Somos egoístas. La conducta prosocial en nosotros los adultos no está establecida, ya la perdimos. La empezamos a cultivar a partir de sentirnos bien en este mundo. A eso le llamamos optimismo. En estudios económicos le llaman bienestar. ¿En qué lugar ocupamos este mes en el país más alegre del mundo? ¿Qué lugar obtuvimos? ¿El número cuál? El número 15, ¿no? Bueno, ese es optimismo. Cuando nosotros los adultos nos esforzamos en entender conductas prosociales, pero los niños no tienen naturaleza. Una conducta prosocial favorece a los abuelos, porque los abuelos están pensando generalmente en todo el sistema. Ejemplos típicos. Hay varias intergeneraciones en la familia. Si el abuelo o la abuela, que tiene buena noción de esto, compra algo, ¿a quién más le lleva? Pues a los otros, al primo. Oye, pero ya te he dicho que no sí que le compre, y válido, porque le está enseñando esa conducta prosocial. Son niños con bastante agradecimiento. Segundo, niños con mayores niveles de autonomía, porque más allá de que saben que son cuidados por otras generaciones, empiezan a hacerse cargo de sus responsabilidades, sin necesidad de depender de mamá o de papá. Y esto es fácil de ver. Por ejemplo, se encargan de sus tareas, de sus juguetes, de su alimentación, porque saben que tienen la seguridad de los abuelos, que tienen el aval de los padres y ellos empiezan a responsabilizarse. Tercera, presentan mejores habilidades sociales. Cuarta, tienen mejores autocontrol emocional. Y quinto, tienen un desarrollo cognitivo mucho mayor. Conclusión, antes de las conclusiones, ¿qué riesgo tiene cuando no se siguen los acuerdos? Ya hablaremos mañana de ello. Los riesgos van a ser denominados en 4. Cuando hay desajuste en los 4 factores y la familia intergeneracional, monoparental o nuclear no está trabajando de manera eficiente,
vamos a encontrar problemas internalizantes. ¿Qué es un problema internalizante? Manifestaciones de malestar interior, ansiedad, depresión, problemas alimenticios, pero también problemas externalizantes, problemas de conducta, déficit de atención, berrinches, cóleras, cutting, autolesiones, sexting y todo lo que se hace afuera. Tercero, vamos a tener estilos parentales más autoritarios. A mí no me interesa qué dice tu abuelo o tu abuela, aquí el que manda soy yo. Y como lo que yo digo yo es importante, me tienes que hacer caso. Y empiezo a volver rígida la familia. Y por último, los conflictos padre e hijo. ¿Por qué? Porque se quedan en medio de los problemas. Entonces son de los riesgos más fuertes que vamos a ver. Y aquí necesariamente donde entran en gran parte todo lo que sucede en el mundo tecnológico. Al tener esta disparidad entre generaciones, todo lo que vamos a hablar de hoy hasta el día jueves va a entrar con mayor fuerza. Conclusión de este primer tema. Los abuelos, fíjense, no son por sí mismos un problema. Al contrario, son un beneficio. Siempre y cuando exista la cooperación interparental. Si no existe esa relación interparental de colaboración y cooperación, todo el sistema se va a destrozar. ¿Se puede reajustar? Sí, pero va a costar más trabajo porque los abuelos no van a tener pertenencia. Entonces, la llegada de los abuelos en la modernidad ha sido un hito muy importante en el desarrollo y la crianza de los niños, siempre y cuando nosotros como padres les demos esa autoridad, les demos esos acuerdos, les demos todos esos factores que hemos visto que van a ser importantes. Punto y seguido. ¿Cuál es el tema que sigue? El tema que vamos a estar revisando es el algoritmo. ¿Por qué carambas el algoritmo repercute en los 4 factores? Vuelve loco al sistema familiar, trastoca a los papás, trastoca a los abuelos y entran con tanta facilidad toda esta contaminación biológica que tenemos. ¿Qué vamos a hacer en este tema? Les voy a presentar ahorita a la maestra Suri. Ella va a trabajar el tema de algoritmo específicamente. Ya trabajó directamente con los alumnos de secundaria y les hizo saber la importancia del algoritmo en nuestra inclusión familiar. Cuando ella presente el tema va a parecer que está desarticulado, pero al final lo que vamos a hacer es unirlo con los 4 factores para que nosotros tengamos responsabilidad como padres, los abuelos tengan responsabilidad con abuelos para cubrir de ello. Mañana, ¿qué veríamos? Podemos darle continuidad al algoritmo si no es que acabamos y si no vamos a ver otro problemón que repercuta a las familias, que son las famosas conductas de autolesiones, que es todo un tema, esos famosos cutting que hay. Si es un suicidio, si no es un suicidio, si es correcto. Ya platicaremos de ello. El tema ahorita es algoritmo. Listo, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues como Víctor ya nos comentó, tenemos aquí a la maestra Suri Saray López Sandoval, quien estuvo acompañándonos con sus pequeños, hablando de específicamente sextos y secundaria. Ahorita que hacían la actividad ustedes como padres de familia, me remontó a la semana pasada a ver a sus pequeños. En el sencillo van a armar y platicar. Hubo quienes luego hicieron comunicación con otros que simplemente no quisieron hacer este contacto con otra persona. Y ahora, hace ratito que los veía, dije, ay, sus pequeños. Porque igual algunos vi que también les costó trabajo el poder relacionarse y compartir con otra persona, a lo mejor ajena a nosotros, pero pues bueno, es grato también poder tener estos espacios y verlos compartir y desenvolverse entre pares. Pues bueno, el día de hoy nos acompaña la maestra Suri Saray López Sandoval, quien cuenta con 2 maestrías. Una maestría en tanatología, también cuenta con una maestría en
docencia, tiene su licenciatura en psicología y también en educación primaria. Ella es una colega, actualmente está trabajando en una subdirección de una escuela primaria. Y pues bueno, recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches a todos. Primero que todo quisiera agradecer el espacio y la confianza, porque creo que estas oportunidades de vivir estas experiencias son únicas y no en todos los colegios o no en todas las escuelas se da esta apertura. Entonces, primero quiero pedirles que se den un aplauso a ustedes mismos, porque creo que algo que resume todo lo que han visto es la disposición y la actitud. Y eso tiene el reflejo con la presencia de ustedes aquí. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con este tema. Bien decía Hugo que pudiera parecerse un poco desarticulado, pero ya poco a poco lo vamos a ir asociando. Me gustaría iniciar haciendo como una breve historia de cómo es que llegamos a los algoritmos. ¿En qué momento pasó? Si nosotros recordamos, creo que, bueno, más o menos somos contemporáneos, y si recordamos, si hacemos como este análisis de la línea del tiempo, no sé, me gustaría que levantaran la mano a quién le tocó cuando el internet era súper lento, cuando se creó la web. Gracias. ¿Les tocó? No les tocó, ¿sí? Que nos tardábamos media hora en esperar a que se conectara el módem. Y pues bueno, hay que recordar que al inicio pues era la intención de comunicar, de que entre especialistas compartieran información, de que, bueno, la información que se compartía tenía que ser ligera, porque además tardaba muchísimo en trasladarse. Después, poco a poco, se fue haciendo mucho más accesible al público, porque tenían la intención de democratizar esta oportunidad de que el acceso fuera para mucho más personas. Aunque también es cierto que los que tenían pues un poder adquisitivo mayor eran los que tenían las computadoras, ¿no? No todos teníamos esa oportunidad. Después, en el 98, se lanza el boom de Google, que es un buscador que ya tiene muchísimo más rapidez, muchísimo más velocidad, ya detecta ciertas palabras de una gama de información te va a ir extrayendo lo que tú vas buscando. Aún así, no se acercaba a la velocidad que tenemos actualmente. Y tampoco existía el texto predictivo, como ahora, que pones 2 palabras y ya te lanza la idea que tienes en mente, ¿no? Después, pues bueno, viene este auge de las redes sociales que cada una tiene un propósito distinto, que cada una va a funcionar con algoritmos, que ahorita vamos a ir profundizando en ello. Y posteriormente surge la inteligencia artificial, que de inteligente, pues, está como en debate, no es que sea inteligente, es que se ha ido perfeccionando. Se va afinando conforme a lo que nosotros le vamos proporcionando. Todo esto funciona con base en nuestros datos, en los datos que le vamos proporcionando. Nosotros actualmente estamos en 2 posturas. O somos creadores, o somos consumidores, o somos usuarios, ¿no? Y entonces como usuarios vas descargando datos, por ejemplo, en datos demográficos, tu edad, tu profesión, tu ocupación, qué intereses tienes, etcétera. Y todo eso es como si alimentaras. ¿Alguno de ustedes tuvo Tamagotchi? ¿No? Y entonces le dabas de comer y entonces había reacciones en el muñequito. Y entonces eso es lo que está pasando actualmente, que estamos alimentando a los algoritmos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es un algoritmo? En el 2020 surge este aprendizaje en las máquinas que tienen que tienen la posibilidad de hacer diferentes cosas con muchísimo más rapidez. ¿Y qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es una serie de pasos
que me van a llevar a la resolución de un problema. Todos nosotros estamos inmersos en un mundo lleno de algoritmos. Si alguien de aquí cocina, bueno, pues llevamos a cabo un algoritmo. A veces la modificación de los pasos, a veces no altera el producto, pero llego a un fin. Los que manejamos, tenemos que respetar los semáforos, es otro algoritmo. En todo lo que interactuamos, tenemos algoritmos. Y pues bueno, me gustaría que vean este experimento que se hizo en los años 70. No sé si me ayudan, por favor, a darle play. Recompensas variables y obsesión psicológica. En 1957, el psicólogo de Harvard, Frederick Skinner, hizo un experimento con palomas si me ayudan que con demostró que los recibir títulos, porque no se recompensas escucha, variables por favor. puede causar comportamiento obsesivo. El experimento tuvo 2 etapas. La primera, recompensas variables y obsesión psicológica. En 1957, el psicólogo de Harvard, Frederick Skinner, hizo un experimento con palomas que demostró que recibir recompensas variables puede causar comportamiento obsesivo. El experimento tuvo 2 etapas, la primera con recompensas constantes y la segunda con recompensas variables. En la primera etapa, instaló un despachador de semillas que siempre funcionaba en la jaula de las palomas. Las aves recibían una semilla cada vez que apretaban el botón del despachador, y durante toda esta etapa tuvieron un comportamiento Recompensas variables y obsesión psicológica. En 1957, el psicólogo de Harvard, Frederick Skinner, hizo un experimento con palomas que demostró que recibir recompensas variables puede causar comportamiento obsesivo. El experimento tuvo 2 etapas, la primera con recompensas constantes y la segunda con recompensas variables. En la primera etapa, instaló un despachador de semillas que siempre funcionaba en la jaula de las palomas. Las aves recibían una semilla cada vez que apretaban el botón del despachador. Durante toda esta etapa tuvieron un comportamiento natural. Apretaban el botón unas cuantas veces al día, cuando tenían hambre. Muy bien. Hasta ahora nada revelado. Todo lo interesante sucede en la segunda etapa. El psicólogo ajustó el despachador y lo volvió impredecible. Algunas veces escuchaba semilla y algunas veces no. El nuevo botón obsesionó a las palomas. Se volvieron locas. Una de ellas apretó un ritmo de más de 1000 veces por hora durante 16 horas seguidas. ¿Te imaginas? El experimento de Skinner mostró que recibir recompensas variables puede causar comportamiento obsesivo, al menos en palomas. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de palomas se utilizaran personas? ¿Podría afectarnos un truco tan simple? Vamos a averiguarlo. Aplicaciones como Facebook, Instagram y Twitter son adictivas en buena parte, utilizan recompensas variables. Una bolita roja en la esquina del icono de Facebook muchas veces no significa nada importante para mí. De vez en cuando significa que la que me gusta me mandó un mensaje privado, que mi mejor amigo me etiquetó en un video divertido, o que alguna otra cosa emocionante ha pasado. Como yo no puedo vivir con esta duda, mejor abro la aplicación para averiguarlo. Yo no soy el único. De acuerdo con un estudio reciente realizado por Locketal sobre 150,000 individuos, el usuario promedio desbloquea su celular 110 veces al día, y los más enganchados desbloqueamos hasta 900 veces al día. Aquí los diseñadores de las aplicaciones juegan el papel del psicólogo. Las aplicaciones, el despachador que ofrece recompensas variables. Y nosotros, las palomas obsesionadas que apretan el botón todo el día. Gracias. Recompensas variables y obsesión psicológica. ¿Qué les pareció el video? Fíjense, no se trata de que estemos en el extremo de
ser negativistas, porque finalmente la tecnología es ya parte de nosotros, no podemos ir en contra de ella. Decían muy bien al inicio, se trata de hackear el sistema, porque estamos dentro de un sistema, y de lo que se trata es de comprenderlo, porque el conocimiento es poder. Entonces, ¿cómo pretendo yo como adulto que mi hijo o que mi alumno responda ante toda esta avalancha de información si yo no lo he conocido, si yo no lo he dominado? Primero tendremos, digo, desafortunadamente es verdad, somos el ejemplo. Eso sí o sí, como educadores y como padres, es una ley. Y entonces tendremos que saber primero que el algoritmo no es del todo negativo. Tenemos muchos beneficios, muchas ventajas de ellos, porque va a optimizar la eficiencia. Tan es así que cuántos empleos se han erradicado, ya no existen. Todos los días vamos al cajero automático y antes hacíamos filas enormes para poder ser atendidos y cobrar nuestro cheque. Ahora ya no es así, ahora me estaciono en doble fila, me meto al cajero y en 5 minutos ya estoy de nuevo en el auto. Automatización, ¿cuántas cosas hacemos en automático por este sistema de algoritmos? Pagamos transferencias, la gasolina, etcétera, mil situaciones que hacemos ya de manera automática porque los algoritmos nos ayudan a que el tiempo se optimice. La inteligencia artificial también se ve reflejada en la salud. ¿Cuántos traen este reloj o dispositivos que ya detectan tu estado de hipertensión o tu ritmo cardíaco? Ayuda a prevenir enfermedades, ayuda con las imágenes específicas con una mirada muchísimo más bien superior a los diagnósticos que puede emitir un médico. La personalización de contenido. Este es uno de los riesgos porque cada vez que yo le doy like o que nuestros hijos le dan like a algún contenido o ven un video completo o comparten información, entonces el algoritmo lo detecta y lo va a registrar. No es que aprenda, no, solo es que decodifica, porque el algoritmo va a tener patrones, como el experimento de la paloma, va a tener un lenguaje específico y va a decodificar lo que yo le esté mandando. Y con base en eso va a decir, bueno, a ver, mi función es que yo haga predicciones de lo que te puede interesar. Si yo veo que tú no visualizaste el contenido completo, entonces yo lo interpreto como que no te interesó. Pero si veo que compartes videos de videojuegos, tutoriales de, no sé, de algún videojuego, de cómo ganar en algún videojuego, pues entonces lo voy a detectar y eso es lo que te voy a predecir, eso es lo que voy a anticipar. También nos sirve para la optimización de recursos. Ahora en los buscadores, ya les decía, tenemos este texto predictivo que hasta nos espantamos, ¿no? Pero ¿cómo? No, es que no es casualidad. Simplemente es que esta serie de pasos está programada para arrojar lo que nosotros estamos buscando. Y pues bueno, también nos ayuda con la seguridad. Va a detectar alguna invasión a alguna cuenta o algún movimiento extraño o externo. No sé, en muchas páginas, por ejemplo, tenemos este código de CAPTCHA, ¿lo han visto? Que te pide que si tú mueves el cursor de cierta manera, entonces detecta que eres un ser humano y que un robot no esté hackeando esa información. Entonces, los algoritmos no son del todo negativos. Aquí la idea es que ustedes como papás y nosotros como educadores aprendamos a utilizarlo a nuestro favor. Esa es la idea. Y pues bueno, tienen que tener 3 condiciones. Estos algoritmos tienen que ser precisos, porque mientras más precisa es la búsqueda, entonces la información que yo busco va a ser mucho mejor. Tan es así que, por ejemplo, cuando tenemos alguna investigación, si buscamos en el Google académico, tenemos muchísimo más información que es precisa y que pues pierde como ese riesgo de ser de Wikipedia o de fuentes no confiables. Tiene que ser definido,
que siempre va a seguir los mismos pasos. Ya les decía, con lo de las recetas de comida, tenemos diferentes pasos a seguir para llegar al objetivo final. Y va a ser finito porque tiene que terminar en algún momento. El riesgo con el algoritmo es que el algoritmo no va a parar. El que tiene que parar es o nosotros o los pequeños o los niños. ¿Alguno de ustedes ha scrolleado por horas y no se da cuenta? Porque el tiempo se pasa y ni siquiera te das cuenta. Eso es lo que sucede. Ajá. Y pues bueno, me gustaría que vean esta tabla. En el caso de los mexicanos, estamos en una situación y en una época en que estamos sumamente ocupados. El mismo sistema nos obliga a las madres solteras o a los padres solteros a trabajar todo el día. El mismo sistema te orilla a eso. Y entonces empieza a llorar la bebé o el bebé, toma y no me molestes porque estoy haciendo esto, o porque tengo trabajo, o porque vengo cansado. Y mientras más temprano es el acceso a estos dispositivos, mayor es el riesgo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la adolescencia, los adolescentes ya tienen niveles de dopamina elevados. Si pusiéramos una escala del 0 al 100, imagínense que los adolescentes tienen aproximadamente el 90%. No necesitan un sistema dopaminérgico mayor. Sí, podemos generar dopamina, pero la idea es que sea lo más natural posible. Por ejemplo, en adultos, conforme vamos envejeciendo, esos niveles de dopamina bajan. Ustedes y yo tenemos un nivel de dopamina del 5 o 6%. O sea, es enorme la diferencia. Vean aquí, por ejemplo, cómo se elevan en la adolescencia. Ustedes saben que esta parte se llama corteza prefrontal, está en maduración. Entonces, ahí no ha terminado de desarrollarse. Esa parte nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a la regulación. Y como está en construcción, todo este bombardeo de información, pues no me permite, obstaculiza ese proceso, porque todavía no tengo la madurez suficiente. Yo les decía a sus hijos el viernes, imagínense que en estas redes sociales no nada más estoy viendo contenidos de lo que pasa en mi escuela o en mi comunidad. Estoy viendo problemáticas a nivel mundial. ¿En qué momento el cerebro de un adolescente va a comprender todo eso si nosotros como adultos a veces no lo comprendemos y nos sentimos ansiosos? ¿Alguien de ustedes ha experimentado ansiedad o depresión después de estar scrolleando? ¿O han sentido, por ejemplo, ahora que sucedió todo esto de el narcotráfico y demás, entramos en una crisis de ansiedad, de que no saber qué iba a pasar? Entonces, esto es lo que sucede porque las redes sociales y el uso del internet me va a dar, voy a entrar en un sistema de dopamina, de recompensa. La persona que ideó el scroll infinito es la persona que se basó en las máquinas tragamonedas, ¿las ubican? De los casinos. Entonces, si yo tengo una buena racha y gano, quiero más, y quiero más, y bueno, perdí un poquito, pero no, la que sigue me va a ir mejor. Y eso es una adicción. Y lo mismo pasa con las reacciones. Si, por ejemplo, tu hijo o tu hija llega a casa y tuvo un mal día y entonces se le ocurre publicar algo para ver la reacción de la audiencia, y la audiencia le contesta y le reacciona positivamente, va a querer más. Porque quizá el ambiente que tengo afuera del celular o del dispositivo no me está ofreciendo nada más. Entonces, mi refugio muchas veces tiene que estar vinculada a la emoción con el uso de los dispositivos. Y entonces, si la reacción fue negativa, me deprimo o entro en ansiedad. ¿Qué pasó? ¿Qué no fue interesante lo que compartí? ¿A nadie le importó? Etcétera, etcétera. Y entonces, en esta etapa de la adolescencia también entra este momento de plasticidad, porque va a llegar un momento en que va a reforzar los hábitos que más se frecuenten. Hay una poda neuronal y lo que no me sirve se va. Y lo que sí, los hábitos que yo estoy fortaleciendo, esos son los que se quedan. La idea de esta noche es que ustedes reflexionen
¿qué es lo que estamos reforzando? ¿Qué tipo de hábitos estamos fortaleciendo? Y pues bueno, viene otro efecto, que es el efecto eco o el efecto burbuja. Cada vez que nosotros o nuestros hijos entran a estas redes, pues corren el riesgo de entrar en un efecto cíclico, como el hámster que está en la misma rueda, ¿no? Y entonces, todo lo que a lo que yo reacciono, lo que yo comparto, lo que yo veo, va a ser retribuido a mí muchísimas más veces. Si yo tengo un problema de identidad o un problema con mi físico y entonces busco cosas relacionadas con eso, me va a llegar 3 veces más contenido de ese tipo. Se multiplica, el algoritmo lo multiplica. Y entonces voy a creer que todo el mundo piensa como yo pienso, porque estoy en este filtro, burbuja, en este ciclo. Y pues bueno, no se da apertura a la controversia. Si alguien opina distinto que yo, entonces lo veo como un conflicto. Fíjense, cuando utilizas redes sociales o internet, los algoritmos registran tus interacciones, te muestran solo contenido parecido a tus intereses, a tus preferencias. Y esto es lo que sucede, que se da paso a la manipulación. Todos estos sistemas están buscando la oportunidad de los sectores ingenuos. Nuestros adolescentes o nuestros niños están en esa etapa de ingenuidad y de inocencia, porque ni siquiera dimensionan los riesgos. Y entonces, si entran en este bucle, pueden entrar en un proceso de manipulación. Ni hablar de, no sé si ustedes sepan que hay ciberpolicías que detectan todo este tipo de movimientos, que la idea es no llegar a esos extremos. Importa más el impacto de la publicidad o de lo que se publicó que lo que realmente contiene. Y muchas veces los chicos ni siquiera saben discernir si el contenido es verídico o no. Otro, polarización en aumento, se endurecen posturas, divisiones. Si nosotros vemos contenido, por ejemplo, político, creemos que todos piensan como yo. Y si alguien piensa diferente, entonces es mi enemigo. No, la idea es que haya diversidad y que se logre enriquecer todo ese conocimiento y todo ese cúmulo de opiniones. Confirmar creencias. Ah, sí, por eso, no sé, yo tengo este problema de bullying porque todo el contenido que llega me está confirmando lo que yo creo. Mi sistema de creencias que además se está fortaleciendo. Aquí entra lo importante del entorno, de una red de apoyo. ¿Ustedes acompañan a sus chicos cuando los chicos están en redes sociales? ¿Están con ellos? ¿Ven el mismo contenido? Fíjense, yo les preguntaba el viernes a los chicos, no, les propuse, vamos a entrar a sus redes sociales y de volada. ¿Cómo tienen redes sociales si tendrían que ser mayores de edad? Primer pregunta. Ay, perdón. ¿Van ya? Ah, ok. Entonces, bueno, creo que eso primero tendríamos que cuestionarnos. Se aíslan las perspectivas. Uno de los valores que estamos fomentando en las escuelas es la diversidad. Uno de los valores que pretendemos que se consoliden y que sean que se fortalezcan de manera intrínseca, es esto, la diversidad. Enriquecernos porque no todos somos iguales, afortunadamente, todos pensamos diferente, todos tenemos un sistema de creencias diferentes, venimos de contextos diferentes y la idea es esa, que nuestros hijos o nuestros alumnos aprendan de esa diversidad. Dificultad en el diálogo porque ni siquiera hay diálogo cara a cara. Cuando estamos en las redes sociales, hasta publicamos de manera anónima, ni siquiera doy la cara. ¿Qué personaje soy cuando estoy en las redes sociales? Y bueno, yo les hago la pregunta hacia ustedes, pero también proyectándolo hacia sus hijos. Y pues bueno, falsa sensación de consenso. Creemos que todos piensan igual que yo. Vamos a hacer un pequeño break para que se relajen porque se les están cerrando los ojitos. Y ahorita regresamos, por favor.
estoy en el teléfono. Entonces, bueno, quienes tengan oportunidad de sacar su teléfono, por favor les pido que hagan el ejercicio. Saquen su teléfono y entren a una red social, la que gusten. Y entonces van a entrar a sus publicaciones. Y les pido que en un minutito repasen las últimas publicaciones que hayan hecho. Si alguien no trae teléfono, puede ponerse con el de al lado si están de acuerdo. Chequen sus últimas publicaciones o el último contenido que hayan revisado. Un minutito. Sí, las propias. ¿Sí? No hay publicación. Ah, bueno, puede ser por ende. Muy bien. ¿Tampoco trae teléfono? Muy bien. Muy bien. ¿No? ¿Tampoco traen teléfono? ¿Ya? Ok. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, ¿quién me apoya diciendo 2? Vamos a dejar 2. 2 contenidos que prevalezcan en ese perfil. ¿Quién me apoya? Por ejemplo, puedo decir, no sé, tutoriales de tejido, cosas de crianza positiva, no sé, dos tipos de contenido. ¿Quién me apoya? ¿No? ¿No? ¿No hicieron el ejercicio? ¿Acá? ¿Sí? Publiqué la imagen de unos tenis y un escudo de un deportista. Y fue hace mucho tiempo, en enero. Excelente, eso nos habla de que no está totalmente adicto a las redes, ¿no? Porque ahora hasta lo que comemos, antes de disfrutarlo y de degustarlo, ya lo publiqué. Esto es un ejemplo, gracias. Esto es un ejemplo de que nuestros chicos se comparan todo el tiempo. Y entonces ellos dicen, oye, pero qué padre está la fiesta y yo no fui invitado. O la vida de los demás es más interesante que la mía. ¿Alguien más me puede apoyar con dos contenidos que hayan publicado? Pues ese animalista, bueno, consejos como animalista y de violencia contra la mujer, violencia económica. Muchas gracias. Eso es interesante porque a veces nos dejamos llevar por los contenidos de otras personas y ni siquiera ahí hay desinformación, ni siquiera tenemos claridad de lo que son los conceptos, ¿no? Como los tipos de violencia, por ejemplo. Ese es otro riesgo. A veces estamos en una situación de conflicto o de peligro. ¿Y qué tiende a hacer la gente actualmente? Lejos de ayudar, ¿qué hacen? Graban. Y entonces estos valores de solidaridad, de empatía, de colaboración se han perdido. Pero es comprensible, porque no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo ahora, si un hombre se le acerca a una mujer en el metro, corre mucho riesgo, porque tristemente nosotras también hemos abusado de eso. Y entonces ya dices, mejor no me meto. Están asaltando a alguien, mejor no me meto, mejor hago como que no me doy cuenta. Porque corremos riesgo, porque esa fraternidad o esa comunidad se ha perdido. Entonces, bueno, pues muchas gracias por los que participaron. Todos levantaron la mano, pero solo eran 2 los que iban a participar. La idea de este ejercicio es que se den cuenta que nosotros mismos caemos en esto. Nosotros mismos, ¿cuántas veces decía en una conferencia un ponente que estaba en un restaurante y veía que una niña estaba junto a su mamá y le acariciaba el cabello
y la abrazaba y le hablaba y trataba como de cautivarla. ¿Y qué creen que estaba haciendo la mamá? En el celular. Y entonces el ponente decía, ¿cuántas veces como padres o como tutores hemos estado en esta situación? Ni siquiera nos hemos dado cuenta. La cercanía no implica necesariamente conexión. Yo puedo estar con mi hijo y él me está platicando algo y yo, sí, te escucho. Sí, dime, aquí estoy. O sea, es que yo puedo hacer dos cosas a la vez. No es cierto. El multitask no existe. Estoy dividiendo mi atención, pero yo no estoy totalmente concentrado. ¿Cuántas veces estoy en el teléfono y está pasando algo importante? O mi hijo metió un gol. ¡Ay, sí, te amo! ¿No? Entonces, el estar presente no es sinónimo de conexión. Conexión es, por ejemplo, levante la mano. ¿Quién de ustedes come con el dispositivo en la mesa? Nadie. Ok, esta es una de las primeras reglas, ¿no? Que pudiéramos implementar. ¿Saben qué? Va a ser tiempo de calidad. Quizá no sea una hora porque el ritmo de la vida y el dinamismo no me lo permite, pero 20 minutos te voy a poner toda mi atención, lo que me tengas que compartir. ¿Cómo pretendo que mi hijo dialogue? ¿Cómo pretendo que mi hijo se exprese si no le doy esos espacios? ¿Cuántas veces me voy a dormir y estoy con el teléfono? Horas, ¿no? Y pierdo ese tiempo efectivo con mis hijos o con mi pareja o con quien viva. Entonces, pues bueno, la idea de estos ejercicios es que reflexionemos. ¿Dudas de estos puntos? En relación con lo que se había visto de crianza compartida, pues bueno, creo que uno de los puntos que ustedes externaron hace rato es que es necesario unificar criterios. Si todos los participantes en la crianza tienen el mismo criterio, no porque no haya diferencias, sino que en el establecimiento de reglas, en el establecimiento de las reglas, pues sí tenemos que ser coherentes. Yo no le puedo decir a mi hijo, deja el teléfono, y yo sigo con el teléfono. No mientas. Ah, pero si toca a la vecina, dile que no estoy. O sea, tiene que haber coherencia con lo que yo estoy diciendo. Y sí, somos el ejemplo. Cada niño, cada niña es el reflejo de su entorno, es el reflejo de sus padres. Bien lo dijo la directora, los que no quisieron participar, es el reflejo, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene que haber acuerdos. Todos los adultos tienen que tener como la misma línea, conducir en la misma línea, ¿no? Si estamos analizando esto del algoritmo y estamos dándonos cuenta de que con muchísima facilidad perdemos el control de los dispositivos o de las pantallas, pues entonces tenemos no que preocuparnos, sino que ocuparnos. Ahorita vamos a ver algunas medidas específicas de lo que pudiéramos hacer. Acordar reglas específicas, notificaciones apagadas. El algoritmo, las redes y los dispositivos van a usar todo tipo de trucos, como que si prende la luz en el iPhone, que si le pones la lucecita de tal color, que si el sonido, para estarte distrayendo de lo que tú estás haciendo. Limitar los likes. Bueno, los followers. Fíjense, todos nosotros somos creación de la influencia de alguien. Alguien que me diga, no, es que yo siempre quise ser maestra. No, eso no es cierto. No, yo no nací con el chip de va a ser maestra. No, en algún momento alguien me impactó o alguien influyó para que yo decidiera elegir esta profesión. Todos los que estamos aquí somos parte de una influencia y somos seguidores de alguien y admiramos a alguien y eso es positivo. La idea es encauzarlo. El propósito es encauzarlo para que sea para bien. Porque entonces, ¿qué sucede? Que vienen, por ejemplo, estas relaciones de los adolescentes se vuelven admiradores de cierto personaje o de cierto, se me fue el blogger o youtuber, pero no está aterrizado con la realidad. Y entonces esta relación, yo quiero ser como él,
Sí, pero vamos a situarnos en nuestro contexto. Puedes llegar a ser, si tú le preguntas a un niño, te dice, bueno, quiero ser narco o quiero ser youtuber, ¿no? En diferentes contextos, no digo que en otro colegio. Y entonces, pues ellos ven que la facilidad de generar dinero es mucho mejor que esforzarme. Que no todos los casos, porque el viernes un chico dijo, maestra, yo sí entro a las redes porque me gusta crear contenido y porque me gusta crear proyectos. Y todos le aplaudimos. No sé, no recuerdo ahorita el nombre, pero felicidades, porque esa es la idea. Estos recursos pueden ser bondadosos, pueden ser a nuestro favor, en beneficio. Pues bueno, evitar las plataformas o configuraciones que incentiven el uso compulsivo. Ya lo vimos con el experimento. Mientras yo reciba reacciones de los otros, mientras yo pertenezca a un grupo, mientras yo sea aceptado, quiero más y más. Y eso nos pasa como adultos también. En la junta de padres de familia no me mandaron mensaje, porque ¿qué habré hecho? ¿No? Y empiezo a cuestionarme. Y entro en ansiedad, ¿pero por qué no me mandaron la invitación? ¿Pero por qué no supe? ¿Por qué no me dijeron? Etcétera. Y lo mismo pasa con nuestros adolescentes o con nuestros niños. Apoyo o desautorización. Que los cuidadores se respalden entre sí. Bueno, que volvemos a la unificación de los criterios, que no se sabotee. No desautorizar límites, ya lo decía por ahí un papá, ¿no? Si la mamá dijo que no, pues se respeta y no es de, dile a tu papá, y voy con el papá y bueno, él dice que sí siempre. Supervisar y estar cerca entre los 10 y los 14 años, yo creo que en todo momento tendríamos que estar presentes. No sé quiénes practiquen esto, pero quienes les prestan los dispositivos a los chicos, tenemos que acompañar, tenemos que supervisar. Ojalá que sus hijos tengan la confianza de decirles, oye papá, oye mamá, vi este contenido y me hizo sentir incómodo. ¿Podemos platicar? ¿Ustedes creen, hagan una autoevaluación, ¿ustedes creen que sus hijos llegarían a eso? ¿Qué les podrían comentar? Bueno, pues hay mucha tarea por hacer. Sí, qué bueno. O, ¿sabes qué? Que me atacaron o me ofendieron o me siento de tal o cual manera porque vi estas imágenes, etcétera. Validar la emoción antes de corregir. A veces tomamos esta postura autoritaria y restrictiva de, porque lo digo yo y porque mientras vivas bajo mi casa, estas son las reglas. Ya no funciona así. No somos amigos, ¿eh? Nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos. ¿Nos podemos llevar bien? Sí. ¿Podemos conciliar? Sí. ¿Podemos tomar acuerdos? Sí. Pero ustedes son los papás. Ustedes son la red de apoyo. Ustedes son el sostén de estas personitas en formación. Entonces, pues bueno, tenemos que validar la emoción antes de regañar. Pues sí, te pasó por esto y por esto. Escucha. ¿Cuántos de nosotros realmente tratamos de comprender? A veces no escuchamos para entender, escuchamos para contestar inmediatamente. Inténtalo. Esta semana, inténtalo. Escucha para comprender. A ver, ¿por qué accionó de esta manera y no de otra? ¿Por qué contestó esto y no de otra forma? División del trabajo, ya lo platicaban. Cada uno cumple un rol. Los papás o mamás que llevan la crianza solos, todo mi respeto para ustedes, porque no es fácil y necesitan apoyo. Los abuelos, los tíos, los primos, quienes intervienen, suman. Y las pequeñas acciones de todos y de cada uno suman. Y cuando tú tienes un soporte en la crianza, es otra la historia. La idea es, vamos a unificar, vamos a coordinarnos, que el trabajo sea en colaboración, porque amamos a ese ser y queremos lo mejor para él. Asignar tareas, separar, supervisar en lugar de espiar. ¿Ustedes tocan la puerta de sus hijos cuando van a buscarlos en las mañanas? Queremos respeto. Tenemos que empezar por eso. Y la edad que tenga tu hijo tiene
todo el derecho a ser escuchado, a ser respetado, a ser validado, a ser reconocido. Si nosotros mismos etiquetamos, ay, es que tu hermano es así, pero tu otro hermano no es de tal o cual forma. Si vivimos en la comparación, si no los respetamos, pues imagínense los resultados. Quien configura controles parentales y privacidad, quien revisa, todos tendríamos que estar en una supervisión. Todos los que estemos interactuando con menores de edad, tendríamos que estar en un sistema de aguas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué alternativas les estamos dando? Porque también viene un tema más adelante que se llama la orfandad digital. Yo le dejo el dispositivo y que fluya, ¿no? Y entonces ya que vienen los problemas, ya me preocupo. No, la idea es antes de que le des un dispositivo, antes de que se involucre en este mundo. Ustedes me dicen, ¿eh? Ustedes me dicen. Ok. Y pues bueno, esta gestión conjunta, coordinarnos, proteger al menor del conflicto, mantener las rutinas familiares, que se reduzca este efecto de los algoritmos, instituir tiempos y espacios sin pantallas para toda la familia. Fíjense, ¿qué alternativas le estoy dando a mi hijo? Muchas veces, ya les decía lo de las emociones, si yo no tengo algo motivador afuera de este teléfono, pues ese es mi refugio. Si me sentí mal, voy y me encierro y me la paso en las redes sociales, porque ni siquiera hay diálogo con mis papás o ni siquiera hay diálogo con mis hermanos. ¿Qué les estás ofreciendo? Deporte, ballet, danza, actividades de esparcimiento, actividades en contacto con la naturaleza. ¿Qué otras ofertas hay? Y se dice fácil, porque entiendo que los tiempos son reducidos y los traslados y los costos y etcétera. Pero hay muchas actividades que se pueden hacer y no solamente el uso del teléfono. Desactivar el multitasking digital durante tareas y estudio, tener protocolo de crisis para cuando el algoritmo empuje contenido inapropiado, pausar, acompañar, dirigir, restringir. Creo que actualmente hay muchos controles parentales en el teléfono, ¿no? Muchos elementos que puedo controlar el tiempo o qué contenido es el que ve. Creo que ya les dieron un papelito, lo van a llenar. Bueno, nos falta mucho por hacer, pero me gustaría hoy cerrar con esta diapositiva. ¿Qué hacemos entonces con todo esto? Reitero, no podemos ir en contra de la corriente, las cosas ya están. Si pueden retrasar el uso de pantallas en sus chicos, háganlo. No se recomienda el uso de pantallas en menores de 2 años. No se recomienda el abuso del uso de pantallas. Incluso una de las enfermedades del futuro va a ser la ceguera, porque esta luz azul nos está dañando la retina y lo vemos en la noche con la luz apagada. Y además, alteramos los circuitos del sueño. El descanso es como si cargaras la pila. Entonces, pues bueno, podemos llevar a cabo microacciones como la regulación emocional, empezando por nosotros, porque, por ejemplo, los chiquitos les quito el teléfono y hacen un berrinche, ¿no? Marca Acme, y entonces yo me enojo también y a ver quién gana, y pues no. Nosotros como adultos tendremos que ser los que regulen esa emoción y acompañemos durante esa emoción. Y puede estar enojado, pero eso significa que aviente cosas, o que pegue, o que muerda, o que patale. Y poco a poco ir desintoxicando. Actualmente hay terapias de desintoxicación de dopamina, porque estamos hiperestimulados. Alfabetización digital crítica. Ahora se habla mucho del pensamiento crítico. A ver, ¿sabemos fomentar el pensamiento crítico? ¿Viste este contenido? ¿A quién perjudica? ¿A quién beneficia? ¿Quién lo publicó? ¿De dónde sale? ¿Es artificial o es real? ¿Qué
¿Quiénes son los seguidores? ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué opinas eso? Y no como evaluación de bien o mal, no, sino a ver, dime qué estás pensando con lo que estás viendo. ¿Alguien de ustedes recuerda un video que haya visto ayer? ¿No? ¿De qué? Muchas gracias. Muchas veces pasa que estamos pasando y pasando y pasando los videos y después ni siquiera se me quedó nada. Solo es perder el tiempo, pasar el tiempo. Esto tiene que ver con nuestra ética y nuestra moralidad, sin duda. La inteligencia artificial jamás va a tomar decisiones morales y éticas. Eso nos toca a nosotros. Esa responsabilidad, sí, nos toca a nosotros como educadores y como padres. Nos corresponde crear ese equilibrio. Ejercer el pensamiento crítico, no solo fomentarlo, ejercerlo. ¿Qué crees, mamá? Pasó esto en la escuela y se pelearon y entonces la maestra les dijo y los llevaron con la directora. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué postura tienes tú? ¿Quién crees que tuvo la razón? ¿O por qué crees que reaccionó de tal o cual forma? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿No? Eso es fomentar el pensamiento crítico. Y ustedes tienen que pensar como sus hijos. Cuando vengan a estas pláticas, tienen que asociar la mente de sus hijos porque cada personalidad es distinta. Y no porque mi hijo piense diferente, está mal. O que piense diferente a mí, está mal. Qué padre que tenga un pensamiento crítico, qué padre que piense diferente, pero que aprenda a argumentar, que aprenda a defender sus ideas. Y pues bueno, ya les decía, ofrecer alternativas, deporte, recreación, actividades en la naturaleza, lectura. ¿Cuántas veces ya alteramos el sistema de escritura? ¿No? Incluso los mensajes nosotros ya cortamos. Todas esas habilidades se están perdiendo. Y pues bueno, evitar la orfandad digital. Creo que hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Les agradezco muchísimo su disposición y su atención y nos vemos mañana. Muchas gracias.